La plaza de San Pedro. Aquí se reúnen cada noche miles de personas con lámparas encendidas para revivir juntos su fe. Una fe que comparten en todo el mundo más de 1 millardo de bautizados en el nombre de Jesucristo. Este es el inmenso caudal del pueblo católico, más del 17% de la población mundial. Pero los cristianos incluyen también a los fieles de las iglesias separadas, protestantes, anglicanos, ortodoxos. Contando solo las más numerosas, son casi 2 millardos, es decir, el 33% de la población mundial. Así pues, el número de católicos en el mundo es como un inmenso río que cada día recorre los senderos de la vida, caminos que conducen a Jesucristo, aquel que para los católicos ha dado y sigue dando palabras de verdad, amor, justicia y paz. Y todo comienza en Nazaret, donde hace 2000 años una muchacha hebrea respondió a la llamada y aceptó concebir y dar a luz a Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios vivo. Por ello, para conocer la historia de este pueblo de bautizados en nombre de Jesús, que existe y crece aún tras 2000 años de historia, hay que empezar por el momento en que esta historia da su primer paso. Es una historia que se integra en otra más amplia, la del pueblo de Israel a través de la alianza que hizo Dios con el pueblo elegido, con los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. El primer paso tiene lugar hace 2000 años en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea en el corazón de la cultura hebrea. El relato de lo que sucedió en aquellos días está escrito en los Evangelios. Los Evangelios son 4 y fueron escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Esquemáticamente vamos a ver cuándo fueron escritos los 4 evangelios tras la muerte de Jesucristo. La redacción del Evangelio de San Mateo se puede fechar entre los años 42 y 50. El segundo evangelio, el de San Marcos, se puede datar antes del año 60. De unos años después se considera el tercer evangelio, el de San Lucas, autor también de los Hechos de los Apóstoles, cuya narración se termina en el año 62. Y el cuarto libro, el de San Juan, fue escrito algunas décadas más tarde. Efectivamente, son los 4 evangelios de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan los que la Iglesia ha reconocido desde siempre, desde el principio, como relatos auténticos de las palabras, de los hechos y los actos de Jesús. Quieren contarnos precisamente estos hechos, estas acciones, porque los cristianos desean tener un recuerdo preciso de lo que Jesús había dicho. Tenemos que recordar que Mateo, Marcos y Juan fueron discípulos de Jesús. Lo siguieron, vivieron con él, han visto sus hechos, sus acciones. San Lucas, por su parte, también es evangelista y ha escuchado de boca de la Madre, de la Virgen María, todo lo que le había acontecido, lo que le había pasado. Bien, pues los evangelios han sido escritos para todos. Han sido escritos para nosotros y para todos los hombres, para aquellos que creen y para aquellos que no creen. La historia de Jesús y todo lo que sucederá en los siglos siguientes comienza en un pueblecito de Galilea, Nazaret. El pueblo hebreo llevaba siglos esperando al Mesías, el cual debería librarlo de la esclavitud y salvarlo. Para los cristianos,
Dios responde a esta esperanza mandando a su Hijo Jesús. El 25 de marzo, todos los años, los católicos celebran la Anunciación, es decir, el recuerdo de la aparición del arcángel Gabriel ante la Virgen para anunciarle que habría de ser la madre de Jesús. La tradición indica que la casa de María fue transportada por los ángeles a Loreto, desde hace siglos lugar de devoción y peregrinación para millones de fieles. Entre los muros de este santuario volvemos a escuchar las palabras que San Lucas recoge en su Evangelio. Dios envió al ángel Gabriel donde una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret y que era prometida de José, de la familia de David. No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios, dijo el ángel. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande, lo llamarán Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Y ella respondió: que se haga en mí lo que tú has dicho. Jesús nació en Judea, en tiempos del rey Herodes. Judea estaba bajo el poder de Roma. Por ello, cuando el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el territorio del imperio, José y María se pusieron en viaje hacia Belén. Y en Belén no encontraron quien les hospedara en aquella fría noche de hace 2000 años. Y aquí, en Belén, nació Jesús, en un pesebre. Y quienes estaban allí para adorarlo eran los pobres, los pastores y los mendigos. Los evangelios entran en detalle sobre la vida de Jesús a partir de la época en que Jesús, habiendo dejado Nazaret, se acerca a la orilla del río Jordán y se presenta ante Juan el Bautista. Juan acepta bautizarlo e inmediatamente desciende una paloma del cielo y se escucha una voz que proclama: Este es mi Hijo predilecto. En él he puesto mi amor. Después del bautismo, Jesús empieza a recorrer los caminos de Palestina, Galilea, Samaria, Judea, y muchos comienzan ya a conocerle y a seguirle. Y un sábado lo encontramos en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde había crecido y le habían conocido. Le entregan, como era costumbre, el rollo de las Escrituras, donde están escritas las palabras de los profetas. Y Jesús lee en voz alta: El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido y me ha enviado para anunciar a los pobres una alegre noticia, para proclamar la liberación a los prisioneros y dar a los ciegos la vista, para liberar a los oprimidos y predicar el año de gracia del Señor. Solemnemente cierra el libro, lo entrega al sirviente y dice: Hoy se cumple la escritura que habéis escuchado con vuestros propios oídos. Jesús proclama su identidad. Jesús se confiesa Hijo del Padre y entra en la historia de la humanidad para devolver la humanidad al Padre. Todavía hoy son millones los fieles por todo el mundo que continúan la misión que comenzó Jesús. Y escuchando su palabra, se llenan de fe, esperanza y caridad. Y en la medida de sus posibilidades, muestran en su propia vida las enseñanzas del Evangelio. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que padecen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los perseguidos por culpa del Hijo del Hombre.
Pero Jesús no se limita a anunciar que el reino de Dios está reservado a los pobres, a los olvidados, a los desheredados. Jesús elige a sus discípulos entre los que no tienen nada. 12 sencillos y pobres pescadores. Y mientras los gobernantes del imperio se rodean de notables y ocupan lugares reservados a los poderosos, Jesús construye los cimientos de su reino junto a 12 sencillos pescadores. Y aún en la actualidad pide a cada creyente que le siga y tenga fe en él con la misma sencillez de espíritu que caracterizaba a los primeros discípulos. Los apóstoles fueron 12, y entre ellos está Pedro, el pescador al que Jesús se encuentra en la orilla del lago Tiberíades junto a su hermano. Y a los dos les dice: «Os haré pescadores de hombres», y ellos lo siguen sin dudar. Desde el primer momento, Pedro y los otros discípulos intuyen que en Jesús hay algo excepcional. Cuando Jesús les pregunta: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?», Simón Pedro contesta: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Entonces Jesús le dice: «Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Son estas palabras las que han hecho que todavía hoy todos los católicos vean a Pedro como el vicario de Cristo en la tierra. Lo que enseña Jesús es algo nuevo, absolutamente nuevo para aquella sociedad. Una sociedad regida por miles de leyes, miles de prescripciones, pero también mucha prevaricación. Jesús enseña que es el amor al prójimo, que nace del amor de Dios, el elemento para la nueva humanidad, para acercarse de una nueva manera a los demás, la más dolorosa, el perdón. Perdonar al otro que voluntariamente te ha hecho daño es la extraordinaria novedad que enseña Jesús. Aún hoy, las palabras de Jesús creo que son rompedoras, provocadoras. Las enseñanzas de Jesús podemos resumirlas en 7 breves frases que encontramos en el Evangelio. Leámoslas juntos. Se había dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que si alguien te golpea en la mejilla derecha, deberás ofrecer la otra. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por aquellos que os persiguen. Si amáis solo a aquellos que os aman, ¿qué mérito tenéis? No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Hasta 7 veces? Yo os digo, no solo 7, sino 70 veces 7. Ama al prójimo como a ti mismo. Ve, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Luego, ven y sígueme. El amor que Jesús anuncia es un amor que procede del profundo amor por el Padre. Y es este, y ningún otro, el que puede suscitar la humanidad, el que puede hacer que nazca una humanidad nueva. Mientras todo esto sucede, Roma está en el máximo de su expansión. El imperio se extiende de norte a sur, un poder probado y funcionante que domina pueblos y territorios por medio de un control eficiente, cuando no brutal, que emana del emperador y desde sus palacios romanos se extiende por medio de procónsules, procuradores y prefectos a todas las provincias y estados vasallos. En este contexto, las palabras de Jesús, ama al prójimo como a ti mismo, representan un peligro para la maquinaria del poder.
poder que basa en el dominio desde arriba su fuerza y razón de existir. Los poderosos, los que defienden el poder imperial, se convencen de que Jesús es un peligro, sobre todo para aquellos que se aprovechan del sistema imperial, sobre todo cuando aumenta el número de seguidores, y no aceptan que sea Jesús quien les juzgue. El escenario del Calvario de Jesús se está perfilando. Es el año 784 desde la fundación de Roma, 33º del nacimiento de Jesús. Si existe una ciudad, una tierra que simboliza la vocación y el destino de la humanidad, es Jerusalén. La tierra 3 veces santa por diferentes motivos para los hijos de Abraham, hebreos, cristianos y musulmanes. Aún más, comprender Jerusalén es poseer las claves para interpretar toda la historia de Dios entre los hombres. Cada uno de nosotros puede decir de ella, junto con el salmista: «He aquí a mi madre, en ti todos los hombres han nacido». Es más que un símbolo, señal de auténtica paz entre los pueblos, a pesar de que a lo largo de la historia y sobre todo en la actualidad nos muestra su rostro desfigurado por la violencia. Jerusalén es más que una ciudad, es más que una tierra santa, es la santidad de Dios. Es Jesucristo, el Hijo de Dios que con su cruz y su resurrección nos enseña que el amor es más fuerte que el odio, la vida más fuerte que la muerte. Miradle, seguidle. Con él todo se hace nuevo, como la primera mañana de la historia. En este año 33, Jesús vuelve a Jerusalén, aclamado por la multitud que lo acoge como a un rey, agitando ramas de palma y olivo. Ahora, como entonces, son muchos los cristianos que desean estar juntos y escuchar las palabras de Jesús, de este hombre que encarna a Dios y que quiere una historia hecha de paz, de comunión, de esperanza y amor. Jesús, sentado entre los discípulos, dice: He deseado ardientemente celebrar esta Pascua con vosotros antes de mi pasión. Poco después se produce la situación más significativa e importante para la historia de la Iglesia y los millones de fieles que hasta el día de hoy siguen considerándose hijos de Dios. Es el momento en que se instituye la Eucaristía, el momento en que Jesús instituye la forma a través de la cual, después de haber subido a los cielos, sigue presente en la vida de cada hombre. Todos los días, en las celebraciones de la Santa Misa, el sacerdote recrea los gestos de Jesús y junto a él revive el misterio de su cuerpo entregado y su sangre vertida por todos. Las manos del sacerdote reactualizan los gestos que hicieron las manos de Jesús. Y cada día, el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Tomad y comed, este es mi cuerpo. Haced esto en memoria mía, dice Jesús. Y después, bebed todos de él, porque esta es la nueva alianza con mi sangre derramada por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Las 12 comuniones distribuidas aquella noche, hoy se han convertido en centenares de miles en todo el mundo. Y el pan troceado aquella noche y nuevamente troceado en cada Eucaristía es para más de 1 millón de hombres la esperanza de que la otra mitad del planeta descubra la paz. Probablemente
Jesús provoca miedo a los responsables, a los gobernantes, a todos los que detentan el poder. Es una situación típica. El amor que predica Jesús es un amor que da miedo y ellos solo tienen un objetivo: matarlo, hacerlo desaparecer. La historia de los 30 denarios la conocemos todos. Todos la tenemos presente. Por una bolsa con 30 monedas de plata es vendido el amor. Para los creyentes cristianos, la pasión de Jesucristo es historia verdadera, su historia, que es revivida por los católicos en las oraciones que se repiten en cada Vía Crucis. Recuerdo del sufrimiento y la entrega de una palabra que nos recuerda lo que dijo Jesús. Como yo os he amado, amaos los unos a los otros. En esto todos reconocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Si me amáis, observad mis mandamientos. El Espíritu Santo que os mandará el Padre os enseñará todo y os sugerirá todo lo que os he dicho. Si a mí me han perseguido, os perseguirán también a vosotros. De aquella sangre que Jesucristo vertió en la cruz, nacerá el gran pueblo de Dios. En este pueblo, los católicos ven y reconocen en el Papa a aquel que indica el camino hacia la cruz, señal de vida eterna de la que la Iglesia entera es el cuerpo. Jesús resucitado no tarda mucho en mostrarse a los suyos y se aparece en Emaús a sus discípulos. Los discípulos que habían estado con Jesús tras su resurrección, llenos de entusiasmo por haberse encontrado a Jesús todavía vivo, ¿qué final han tenido? ¿Qué camino tomaron? No podían hacer otra cosa que seguir el camino de la obediencia a las palabras del Maestro. Id por todo el mundo, predicad la buena nueva, bautizad a cada hombre que encontréis en vuestro camino, bautizadles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así se dispersan los discípulos por todo el mundo. Podemos ver en un mapa el recorrido que hicieron los discípulos. Desde aquel día, el número de católicos ha aumentado constantemente. En la actualidad son casi 1 millardo en todo el mundo. 484 millones en toda América, 289 en Europa, más de 100 millones en África, más de 110 millones entre Asia y Oceanía.